Apreciados y queridos hermanos en el Señor, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía. La Eucaristía nos llena de sencillez, porque es recibir la sencillez de nuestro Maestro, de nuestro buen amigo Jesús. Es lo que hace Jesús cuando hoy escuchamos en el Evangelio de unos niños que se acercan a Él y los discípulos impiden que se acerque. Pues Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. De los que son como ellos es el reino de los cielos. La sencillez de un niño. Hoy el Señor nos invita a ser sencillos y nos hacemos sencillos delante de la presencia del Señor para hacernos sencillos ante todo el mundo, como lo son los niños, con Jesús o sin Jesús. Bienvenidos a la Santa Eucaristía. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos esta Eucaristía muy particularmente por nuestros niños, por nuestros jóvenes, para que no pierdan la sencillez, no pierdan su humildad, su inocencia. Vamos a pedir al Señor por ellos, porque hoy en día vemos a tantos niños queriendo ser adultos o creyéndose adultos. Quiero pedir también muy particularmente al Señor por la nueva ley que ha aprobado Colombia contra la vida, la ley contra el aborto. Quiero pedir al Señor para que de ellos descienda la sabiduría y puedan mirar a Dios y entender que la vida viene de Dios, que la vida es un don de Dios y que no es un derecho que nos compete a nosotros elegir por los niños, por un niño en embarazo. Ofrezco esta Eucaristía a Dios por tantos niños abortados, por tantas madres que han abortado, para que Dios les conceda la conversión, el perdón y el arrepentimiento de sus pecados. Y para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, pidamos ahora perdón a Dios de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre en tus misterios, cumplamos de palabra y de obra cuanto te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios y encomendamos en esta Eucaristía el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente de Natividad Ramírez, Francisco Durán, Efigenia Isaquita, Antonio García, por Benedicto Prato, por las intenciones de Isabel García, de Ana Judith, de Alcia Aguilera, por la salud de Elena Cabrera, María Urbano, José Ramírez y por la salud del señor Saúl Briceño. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes que haga oración? ¿Está de buen humor que entone cantos al Señor? ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante, y si tiene pecados, se les perdonarán. Por tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 140 respondemos: que sea, Señor, mi oración como el incienso. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. A ti clamo, Señor, acude pronto. Cuando te invoco, escucha mi plegaria. Que sea mi oración como el incienso, como ofrenda mis manos levantadas. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Pon, Señor, en mi boca un centinela, un vigia a la puerta de mis labios. En ti, Señor, están puestos mis ojos, no me niegues tu amparo. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto a empezar, dirección al programar, perfección al acabar. Amén. Bien, hermanos, vemos en el Evangelio de hoy
cómo nos invita Jesús el ser sencillos para poder entrar en el reino de Dios. Y pone un hermoso ejemplo que de seguro todos nosotros lo tenemos diariamente. Los niños. De los que son como los niños es el reino de Dios. Y hoy en día nos preguntamos, ¿cómo son los niños? Los niños son alegres, los niños son sencillos, los niños son misericordiosos. Y me llama esta palabra misericordiosos porque es el ejemplo que vemos en ellos. Cuando un niño se molesta con el otro, después de 5 o 10 minutos, siguen jugando juntos. Eso es misericordia. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que nos muestra Jesús que tenemos que imitar, que tenemos que vivir con los demás. Y por eso vemos hoy en día, a lo mejor, que incluso dentro de los niños se ha perdido también incluso la sencillez. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día vemos tantas redes sociales, hoy en día premiamos al niño con un buen teléfono, con un buen equipo electrónico, con un buen televisor. Y vemos entonces cómo estos medios que pueden ser de provecho, pero también pueden ser la causa para que un niño pierda su inocencia, su sencillez. Desde allí hemos visto cómo los niños pierden lo valioso que tienen y son aquellas cosas bonitas. Y desde allí es donde nosotros precisamente en ocasiones esas actitudes, mientras van pasando los años, se van perdiendo. Y por eso hoy Jesús nos recuerda que es necesario recuperarlas. ¿Por qué la hemos perdido? ¿Cómo hemos perdido nuestra sencillez a lo mejor? ¿Cómo se ha perdido la humildad? ¿Cómo se ha perdido la alegría? Veamos un poquito atrás y veamos cómo hay cosas en este mundo que son pasajeras, creyendo que son eternas y son las que nos han quitado lo que teníamos de niños. Y por eso hoy es necesario lo que nos dice Jesús, nos recuerda que es necesario recuperarlas. A veces los niños quizás pueden ser inquietos, a veces incluso nos puede, a cualquiera quizás a lo mejor, o a algunos, les puede incomodar la actitud de un niño. Pero mire lo que nos dice Jesús. Esa misma actitud la tuvimos nosotros, y de los que son como ellos es el reino de Dios. Nos invita Jesús a que tenemos que recuperarlas. ¿Y qué nos demuestra Jesús? Pues a Jesús le agrada hacer lo que hizo, bendecir a los niños. Después dice el Evangelio, tocaba, les imponía las manos. Imponer las manos es recibir una bendición especial. Y por eso cuando Jesús nos dice, nos muestra prácticamente que los niños son para Dios sus consentidos, sus predilectos. Y nosotros por dejar de ser niños no vamos a dejar de ser predilectos, consentidos de Dios. Eso depende de cada uno. Para ser predilectos es ser como los niños. Porque, dice el Evangelio, dice, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. ¿Cómo somos nosotros? Somos como los niños. Estamos viviendo la sencillez, la humildad, la inocencia. Allí está entonces una pregunta de reflexión, porque si para Jesús los predilectos son los niños, pues sépalo, que nosotros no vamos a dejar de ser predilectos. Somos predilectos cuando somos como los niños, sencillos, humildes,
alegres. Y luego complementar un poco lo que nos dice incluso la primera lectura, porque la primera lectura nos va a mostrar precisamente lo que vive un ser humano después de dejar su niñez, su adolescencia. Viene la edad, viene la madurez, y entonces viene a lo mejor incluso la responsabilidad, viene el compromiso. Y de todas estas cosas, cuando nosotros vamos creciendo, pues vamos viendo cuántas cosas se nos pegan a nosotros y que nos hacen daño. En pocas palabras, nos hace sufrir, nos enferma, nos frena hacia las cosas de Dios. ¿Y qué nos dice entonces Santiago? Dice Santiago, ¿sufre alguno de ustedes que haga oración? Es decir, de niño usted no sufría, o a lo mejor un niño sufre cuando un adulto abusa del niño, cuando un adulto lo maltrata. Un niño sufre hoy en día incluso cuando se atenta contra su propia vida, cuando al niño no se le pregunta si quiere vivir o no quiere vivir, como lo que está pasando hoy en día en Colombia, con la aprobación del aborto. Dice aquí, haga oración, está de buen humor, que entone cantos al Señor. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando el nombre del Señor. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante, y si tiene pecado, se le perdonarán. Aquí está entonces la clave, hermanos. Y para poder recuperar la inocencia, la alegría, la sencillez que teníamos de niños, aquí nos dice Jesús, por tanto, confiesen sus pecados los unos a otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Seamos justos para que nuestra oración tenga fruto. ¿Y cuál es el fruto? No dejar de ser sencillos, no dejar de ser alegres, no dejar la felicidad que viene de Jesús, que nos ama y nos consiente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por la Santa Madre Iglesia, para que, guiada bajo sus ministros, podamos predicar la sencillez, la nobleza de Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por quienes no han querido aprovechar el poder y la gloria de Dios, para que se muevan a buscar de Dios, y para quienes están alejados de Dios, dejen de ser escándalo, motivo para que muchos niños pierdan su sencillez, su inocencia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por nuestros niños, para que crezcan en la sabiduría, en el amor de Dios, a través de lo que sus padres puedan enseñarles. Pidamos al Señor por aquellos niños que no pueden levantar su voz para seguir viviendo, para que Dios entre en el corazón del hombre que ha llenado su corazón de maldad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre bueno, nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice al mundo entero. Amén. Junto al pan y el vino ofrecemos nuestra vida para que Dios la haga sencilla y agradable ante su presencia.
no solo el vino y el pan, te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar con la debida reverencia tus misterios, te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, por lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios porque seguro nos hemos esforzado por mantener la sencillez, la humildad de un niño, para ser dichosos de Jesús. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa,
En silencio demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Quiero compartir con ustedes, hermanos, la triste noticia que estamos viviendo como iglesia. Y quizás a lo mejor nos puede llevar a pensar y decir, no, pues en Venezuela o en otro país no se ha aprobado esa lamentable ley, y damos gracias a Dios. Pero como iglesia, y la iglesia es universal, sentimos el dolor y la tristeza de que un país apruebe leyes que permitan el aborto. Yo quiero invitarles para que podamos, para poder mantener en nosotros, pues, digamos, el pensamiento agradable a Dios, pues oremos por estas tristes leyes, noticias que aprueban para los niños. Me llama la atención porque, por ejemplo, en países donde se ha aprobado el aborto, decretan leyes para defender más la vida de un animal que la vida de un ser humano. Y la vida de un animal tiene valor porque también es creación de Dios. Pero hablamos de no al maltrato animal. Vemos a alguien que a lo mejor golpeó a un perrito y sí, puede caerle toda la ley encima, pero al primero que tiene que caerle la ley es a la mujer que mata a un niño. Desde la gestación es una vida, ha sido un pensamiento de Dios. Y la madre, por ser la madre, no significa que tiene el derecho a que pues decida si el niño vive o no vive. Eso le compete a Dios. Y pues nos vamos a la misericordia de Dios para que pues podamos tener dentro de políticos que sean católicos. Vamos a orar por los políticos para que sean católicos. No oramos por eso.
Y por favor, en su nación o en su país donde hayan elecciones o las próximas elecciones, elijamos. Veamos que sean católicos y no cualquier ateo o cualquier santero que se dice tener buenas intenciones para una nación puede dirigir o puede tener el derecho de legislar. Vamos a orar por nuestros políticos. Vamos a orar para que hayan gobernantes católicos que defiendan y promuevan la vida. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar el fruto de la salvación, cuya prenda ya recibimos por estos misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.